Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos estás permitiendo vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad y misericordia al hacerte presente, vivo, real, en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella estos videos, esta obra de evangelización para tu gloria. Cubre y sella a todas las personas que los van a ver. Cubre y sella estos medios de comunicación, estos equipos, estas redes, todo quede cubierto y sellado con tu sangre preciosa. Que nos ilumines y nos guíes con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, guiando todo nuestro ser, nuestras acciones, decisiones, sentimientos, emociones, pensamientos, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esté guiado por tu gracia, Señor. Que seas tú con la intercesión de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todos nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, también la intercesión poderosa de las benditas almas del purgatorio, por quienes ofrecemos estos videos para que muchas puedan subir prontamente al cielo con el Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente a través de toda esta obra de evangelización, que este momento de encuentro sea unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y continuando con esta parte fuerte, porque fue realmente, yo lo hablo acá, pero es tan difícil poderlo explicar realmente con palabras, ese juicio particular que fue muy fuerte. Y de hecho, pues para no extender mucho los capítulos de los videos de mi testimonio, hay muchas cosas que no las voy a decir dentro de esta lista de videos, que es cuando empiezo a confrontarme mandamiento por mandamiento, o sea, cuando empiezo a confrontarme con toda la ley del Señor, las obras de misericordia, los pecados capitales, bueno, en fin, son muchas cosas las que empiezo yo a confrontar toda mi vida, viendo esa vida en la eternidad, en la presencia del Señor. Son muchas cosas que se haría demasiado largo esta lista de videos, entonces por eso vamos a hacer una nueva lista, donde voy a hablar de mandamiento por mandamiento, o sea, como de todo esto, y a la vez que voy explicando lo que el Señor me iba mostrando, lo que me iba hablando de cada una de las cosas referentes a los mandamientos, a la ley de Dios, dentro de eso, pues lo que yo había vivido, lo que había hecho y dejado de hacer, donde había incumplido también esos mandamientos y cómo me confrontaba frente a todos estos. Entonces eso va a ser después, pero estando ahí en esa juicio, pues fueron muchas las situaciones de mi vida que vi, y al terminar de ver y de vivir todo eso, sentí que mi ser otra vez se estremecía fuertemente, o sea, sentía que todo en mí se movía. Esto es muy difícil para mí explicarlo, porque yo digo que, obvio, allá no nos llevamos esta carne y estos huesos, por lo menos en mi experiencia no fue así. Mi carne y mis huesos estaban ahí en esa camilla del Hospital San José, pero estando en la presencia del Señor, estando en ese juicio particular,
cuando se estremece, que uno dice, se estremece todo mi ser, yo sentía como si tuviera todo, o sea, el cuerpo, no solo mi alma, sino todo, absolutamente esa integridad de cuerpo, alma y espíritu, estremecerse y confrontarse frente a todo lo que había acabado de vivir. El Señor permanecía todo el tiempo frente a mí. Nuestro Señor Jesús siempre estuvo frente a mí y en ningún momento me señaló con su mano o me lanzó una mirada de juicio. Por el contrario, siempre me miró con amor, con esa dulzura, con esa misericordia, aunque en los momentos de escena de pecado veía su rostro triste y dolido. Eso fue tal vez lo más difícil para mí, o sea, dentro de ese juicio, lo más difícil fue como saber que yo le había hecho daño a quien más me había amado, a quien más me amaba en esta tierra, en el universo, en todo. O sea, después de haber entrado en esa escena donde yo lo veo, lo reconozco, donde siento el amor de él hacia mí, donde yo me quiero ir con él, donde lo reconozco y sé que él es el amor de los amores, y enfrentar, vivir este juicio delante de él viendo mi vida, mis pecados, mis faltas. Entonces, en esos momentos de pecado lo que yo veía era como tristeza, como en su rostro a veces se dibujaba ese dolor, esa desilusión. Entonces, eso duele mucho. O sea, como yo te hice esto a ti. O sea, a veces no recapacitamos en que realmente todo el dolor y la pasión de nuestro Señor realmente fue por mi pecado. O sea, a veces pensamos que no, fue en ese tiempo que Él lo vivió, los que lo entregaron, los que lo flagelaron, los que lo crucificaron en ese tiempo, pero yo no tuve nada que ver porque yo no estaba ahí. Yo estaba ahí en el eterno presente del Señor. Yo estaba ahí con mi pecado, flagelándolo, con mi pecado, empujándolo con esa cruz a cuestas, con mi pecado, crucificándolo. Entonces, eso duele muchísimo. O sea, realmente para mí lo más doloroso del juicio particular es entrar en la conciencia de que tú has herido al amor de los amores, que tú has ofendido al amor de los amores. O sea, eso es lo más doloroso. Él tampoco me dijo, por todo el mal que has hecho, te vas para el infierno, o por todo tu pecado tienes que pagar en el purgatorio. Sencillamente aquí yo comprendí con plena conciencia el estado de mi alma y comprendí que debía ir al purgatorio. Aquí es cuando recibo ese veredicto de mi juicio particular y porque yo supe que en ese momento, supe que por pura misericordia del Señor no me condenaba, pues me había muerto con los sacramentos, la importancia de los sacramentos, porque hacía poquito yo había recibido la confesión, la comunión, la unción de los enfermos, los santos óleos. Eso es un regalo del cielo tener los sacramentos y hacía poquito yo los había recibido. Entonces yo los invito a que no dejen de darle el valor y la importancia a los sacramentos y hay que continuamente recurrir a ellos y asistir a ellos. De hecho, muchas veces yo les digo, hay situaciones de enfermedad que no son solamente las físicas para recibir la unción de los enfermos. A veces podemos estar tan enfermos del alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, tan heridos o tan enfermos del espíritu, espiritualmente tan mal, que deberíamos pedirle al sacerdote que aunque no tenemos una enfermedad que se haga visible físicamente, si estamos enfermos en el alma y en el espíritu, para que también nos den esa bendición de esa unción que se necesita tanto, porque los sacramentos realmente son vida, son vida. Y yo lo viví porque sabía que eso me servía para ese momento de misericordia, de la salvación de mi alma, para no irme en ese momento al infierno. O sea, los sacramentos que recién había recibido me servían en ese momento. Y supe que esto realmente ayudaba a que no me condenara, a mi salvación. Yo al ver que no me, bueno, además de eso, yo sé que a mí me sirvió mucho
que yo le tenía terror. Yo lo dije creo que en el video pasado, que le tenía terror a la condenación, al infierno, al demonio, porque desde chiquita había escuchado hablar de eso y yo no quería eso. Entonces eso también en ese momento yo pude identificar que eso también me servía a mí para mi salvación. Al ver que no me condenaba, experimenté una dualidad de sentimientos. En el momento en que yo ya sabía dónde iba a ir, porque era mi alma lo interiorizó, yo lo sabía, yo me vi el estado en el que estaba, pude ver a conciencia mi estado, el estado de mi alma, las manchas de mi alma, que no iba limpia. Entonces, yo sabía para dónde iba. Lo que más sé que me salvó fue la misericordia de Dios, pero nosotros no podemos abusar de la misericordia de Dios, porque hay mucha gente que dice, yo me confieso a último momento o a último momento, yo me arrepiento, que ya lo hemos hablado, que después lo ampliaré más, que son los pecados contra el Espíritu Santo, este pecado de presunción, de creer que yo me puedo portar todo lo mal que quiera y todos los días actuar todo lo mal que quiera, que es que cuando ya me llegue la hora, entonces en el último momento yo le digo, Dios mío, perdóname, y como Él es tan bueno y tan misericordioso, entonces ya me salvo. Entonces pues no hago el más mínimo esfuerzo por portarme bien, porque pues a la final Él es misericordioso y me salvo. Eso es abusar de la misericordia del Señor. Eso no lo quiere el Señor, no lo quiere Dios. Y yo he escuchado personas que me lo han dicho así, por eso lo digo, porque he tenido que escuchar personas que me han dicho, pues yo a último momento me arrepiento y no pasa nada. Y estamos jugando con nuestra salvación, jugando con la eternidad. Es muy, muy grave. Entonces yo sabía que la misericordia de Dios era lo que más había primado para mi salvación, pero que no puedo abusar de la misericordia de Dios. Pero al ver que yo no me condenaba, que iba para el purgatorio, por misericordia de Dios, iba para el purgatorio, experimenté una dualidad de sentimientos, pues por una parte un gran alivio, y por otra, por un gran alivio, porque pues yo ya sabía que si me salvaba, iba en algún momento a estar con Dios, iba a estar en el cielo con el Señor. Entonces ahí se siente como ese alivio, un alivio del alma cuando se sabe salva. Pero por otro lado, alcancé a sentir por un segundo lo que es el infierno. El Señor me permitió experimentar un segundo. Yo solamente sé decir un segundo porque no sé describirlo, porque el tiempo allá y acá es diferente, pero eso es algo terrible, algo espantoso, algo indescriptible. Es imposible de explicar lo que yo sentí, lo que se sufre, lo que se vive. Es aterrador, o sea, es agobiante, es asfixiante el querer un segundo, pero yo no sé cómo explicarlo, pero eso fue algo horrible, horrible. Por eso yo digo que todos los días debemos orar por la conversión. Tenemos un llamado a orar por todos nosotros los pecadores del mundo entero, especialmente por aquellos que están agonizando o que están llegando a la presencia del Señor. Esa es una oración que yo hago ahora a diario, siempre pensando en los agonizantes, todos los días, en este momento. ¿Cuántos están agonizando en este mismo momento que estoy grabando o que están viendo este video? Que el Señor tenga piedad y misericordia por cada agonizante, que ese agonizante tenga la capacidad de reconocer su pecado, de estar arrepentido, de acogerse a la misericordia del Señor, y que el Señor tenga piedad y misericordia de esta alma para que no se condene. De los que están agonizando en este momento, hay que orar, no hay que dejar de orar, porque la condenación es terrible. Yo digo que ni siquiera al peor de los criminales, a nuestros enemigos, que a veces, muchas veces, nuestros deseos humanos, mundanos, quisieran desquitarse, vengarse de quien nos ha hecho daño, y a veces incluso llegamos a escuchar expresiones como ojalá se pudra, ojalá se condene en el infierno, ojalá ya esté por allá en la quinta paila y cosas de este estilo. Eso no lo quiere el Señor. Todos los que estamos bautizados somos hijos de Dios, y Él ama a sus hijos, o ama a sus criaturas, ama a esos seres que siempre están anhelando y esperando que lleguen a su camino, que lleguen a la conversión, para que lleguen a la salvación, para estar un día con Él en el cielo. Nunca debemos desear el infierno para nadie, así sea el más malo de los malos sobre esta tierra, pues lo que no deseamos para nosotros y para los nuestros, no lo debemos desear para otros.
Después de esta experiencia, oro suplicante ante el Señor también todos los días para que nadie se condene. O sea, dentro de mis oraciones también los pecadores, todos nosotros, yo en primera ahí, todos nosotros los pecadores del mundo entero, siempre, todos los días oramos con esa intención. Cuando comprendí que debía ir al purgatorio, también comprendí que tenía que purgar muchísimo tiempo. No puedo calcular con exactitud cuánto tiempo era porque es muy difícil, lo que les digo, el tiempo allá y acá, pero yo allá sentía que iba a estar muchísimo tiempo, que tenía que estar mucho tiempo en el purgatorio. Entendí que los que se quedaban aquí tenían que empezar a orar por mí, a orar incesantemente porque yo ya quería que ofrecieran muchas Eucaristías por mi alma. Yo no sé cómo explicarlo, pero yo allá sentía como una especie de sed, sí, una sed como si fuera sed física, como si tú estuvieras completamente deshidratado y con una sed terrible, pero no era solo ese tipo de sed, para mí era una sed de oración. Yo quería oración, yo quería que ya estuvieran ofreciendo oraciones por mí, Eucaristías por mí. Yo en el purgatorio ya no podía hacer nada por mi propio beneficio. Quise orar en ese momento un Padre Nuestro por mi alma y yo ya no podía. Yo ya estaba ahí, ya entendí en ese momento que yo ya estaba completamente sujeta a lo que los demás hicieran por mí aquí en la tierra. Por eso entendí que mis súplicas y oraciones me servían para interceder por la conversión y la salvación de los que se quedan acá, de la humanidad, por mis seres queridos, eh, y para interceder porque ellos, mis seres queridos, no cometieran los mismos pecados que yo cometí y por los cuales estaba en el purgatorio. Yo entendí que uno le duele muchísimo, el alma en el purgatorio le duele muchísimo, ver que los que se quedan acá en la tierra se quedan repitiendo y actuando de la misma manera, con los mismos pecados que uno cometió acá en la tierra, por los cuales está ya purificándose. Uno no quiere eso. Uno quiere que ellos no cometan los mismos errores y los mismos pecados. Eso es un tormento enorme, pues porque no se vivió el evangelio y no se dio el testimonio de amor que se debía haber dado, y uno quisiera que todos acá puedan vivir el evangelio y amar ese testimonio de amor como se debe dar. Entonces, yo allá ya sentí una gran impotencia porque yo ya no podía reparar. Allá en el purgatorio lo único que yo podía era pagar, simplemente iba a pagar, pero allá yo no tenía oportunidad de reparar, y aquí en la tierra tenemos todos los días la gran oportunidad de reparar, día con día, hora con hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Nuestra vida puede volverse una reparación para no tener que llegar allá a pagar. Por eso es tan importante orar, reparar, ofrecer sacrificio, las Eucaristías por las benditas almas del purgatorio, especialmente la Santa Misa, pues este es el máximo sacrificio de nuestro Señor, pues que se repite solo con esa intención, con la intención de que estas almas del purgatorio reciban esta bendición y puedan salir de allí. Las almas tienen una sed tremenda de nuestras oraciones, estas alivian sus penas, las ayudan a subir prontamente al cielo y lo necesitan mucho. Y sabemos que después de que esas almas por las que hemos intercedido, por las que hemos orado, pues allá cuando están en la presencia del Señor en el cielo, pues se vuelven nuestros intercesores y nos ayudan, nos asisten, nos ayudan para que también pronto nosotros, pues primero nos salvemos y segundo podamos también estar allá compartiendo en el cielo con el Señor. Entonces es una bendición realmente, o sea, esto es un misterio muy grande, el purgatorio, lo que las almas del purgatorio es un misterio maravilloso y muy grande, y es un misterio de bendición, porque realmente si oramos por ellas, intercedemos por ellas, pues ellas también lo harán por nosotros y veremos la bendición que eso trae también a nuestras vidas y a nuestras almas. A veces un Padre Nuestro, un Ave María, ayudan a salir un alma del purgatorio. A veces pensamos, sí, lo ideal es hacer muchos sacrificios, hacer
los santos rosarios, todas las penitencias, todo lo que podamos hacer, pero a veces hay almas que necesitan solo un Padre Nuestro, una Ave María, porque ya están a punto de hacerlo. Entonces, cuando tú vas por la calle a veces y te acuerdas las almas del purgatorio, hagamos un Padre Nuestro, hagamos una Ave María. ¿Cuántas por ese Padre Nuestro y esa Ave María pueden subir al cielo? Y un día lo vamos a ver allá en la presencia del Señor. ¿Cuántas por nuestra intercesión pudieron subir al cielo? Nosotros como iglesia militante tenemos la misión y el deber de ayudar a la iglesia purgante, a nuestros hermanos que están en esa cárcel con salida. Pues ellas anhelan salir pronto de allí para volver al Señor, para volver a experimentar ese amor, ese gozo, esa felicidad plena que solo Él brinda. Entonces, yo sé que eso es así porque allá ese es el anhelo, o sea, allá cuando uno llega se encuentra con el Señor y conoce esa paz, ese gozo, esa felicidad de estar con Él, pues uno simplemente lo único que le interesa y lo único que quiere es estar con Él. Pues por eso, aunque para mí es difícil de explicarlo, el tormento más grande en el purgatorio es saber que los pecados por los que pagamos allí nos distancian de Dios y de su amor. Ese tiempo, durante todo ese tiempo que tenemos que estar en el purgatorio, estamos distanciados, no podemos vivir la plenitud del amor y de la presencia, de la visión del Señor, de estar con Él, de sentir a plenitud su amor y de darle ese amor. O sea, ese es un tormento muy, muy fuerte en el purgatorio. Y en el infierno el tormento más grande es precisamente saber que nunca más por toda la eternidad van a volver a sentir ese gozo, esa felicidad y ese amor de Dios, sabiendo que están condenados. No consigo en mi cabeza pensar que uno tiene que pasar una eternidad sin el Señor. Es demasiado, demasiado doloroso. Por eso nuevamente oremos, porque nadie se debería condenar. Nadie debería pasar por el infierno. Él los ama, pero ellos están allí porque así lo decidieron. Fue su propia elección. Ese es el tormento más grande, segundo a segundo, porque el infierno sí es una cárcel sin salida, una cárcel que los priva eternamente del amor de Dios. Entonces tenemos que orar mucho por la conversión. No esperemos que nuestros seres queridos fallezcan para ofrecer una Eucaristía por ello. Hagámoslos ya por su conversión. Desde ya paguemos Eucaristías por la conversión de nuestra familia. ¿Qué provecho trae la Eucaristía a nuestras vidas y a nuestras almas en vida? Ojalá lo hiciéramos en vida todas las ocasiones y los momentos en que podamos. Para mí la alegría más grande y el regalo más grande que a mí me pueden dar es cuando me dicen, mira, pagamos una Eucaristía por ti. O sea, yo me derrito y me desbordo de gozo y de alegría cuando me hacen ese grandísimo favor. Porque si hay personas que me han llegado con las tarjeticas, mira, pagamos una Eucaristía por ti, mira, pagamos a perpetuidad en Tierra Santa. O sea, mira, ese es el mejor regalo. No hay nada más grande que eso, no hay nada más grande. También comprendí que debía ir al purgatorio por necesidad, pues al ver mi alma tan manchada no me sentía digna de estar en el cielo. Pues porque yo veía que es semejante a una invitación que nos hacen a una gran fiesta y en la tarjeta nos especifican que debemos presentarnos con nuestras mejores galas. Y llega el día y no estamos listos, no estamos preparados para esa fiesta. Sin embargo, pensamos, ay, eso no importa, yo me voy como estoy, a mí me dejan entrar, eso no pasa nada. Yo llego así a la fiesta que yo sé que a mí me dejan entrar, no pasa nada. Y cuando llegamos, desde la entrada logramos ver que todo está perfecto. Hasta el más mínimo detalle está cuidado con esmero y las personas están impecablemente arregladas, luciendo sus mejores galas. Bien, vemos eso tan bello y entonces ahí nos sentimos avergonzados
porque no estamos presentados de la manera adecuada. Además, no llevamos un regalo en nuestras manos, vamos con las manos vacías. Entonces, ahí es cuando preferimos devolvernos para engalanarnos y presentarnos a la fiesta como nos lo habían indicado, llevando en nuestras manos el mejor de los regalos. Eso fue lo que yo sentí que debía hacer para entrar al cielo. Mi alma debía ser limpiada, purgada y purificada. Por eso el purgatorio es un lugar de misericordia divina, pues si no existiera, todos iríamos al infierno. Nadie se salvaría, no sé, es muy difícil porque tendríamos que ser completamente santos acá, no haber perdido esa inocencia, esa pureza, completamente santos, completamente sanos, completamente libres para poder entrar con el vestido perfecto, engalanados y arreglados como debe ser al cielo. Entonces, por eso para mí el purgatorio es un regalo de la misericordia de Dios. Y sí, pues definitivamente, ¿quién es tan santo en esta tierra que no tenga mancha alguna en su alma para poder entrar directo al cielo? Pues solo los santos entran directo al cielo. Por eso el purgatorio sí existe y estaremos allí en el nivel que nos corresponda y el tiempo que nos corresponda según las manchas que llevemos en nuestra alma. Entonces, yo creo que definitivamente sí es verdad que debemos ser muy conscientes de esta realidad, que no debemos tomarla a la ligera, de que un día vamos a enfrentar este juicio frente al Señor. Aquí hay algo muy importante y es el hecho de que cuando yo me confrontaba frente a todos mis pecados, todo el mal que había hecho y el bien que había dejado de hacer, veía algo muy, muy importante, y es el hecho de que cuando pasaba por escenas que a pesar eran escenas de pecado, pero que eran pecados que yo había confesado con verdadero dolor, con contrición, y que había reparado y que había cambiado, eso ya no contaba dentro de esa culpa que yo podía sentir o por la cual sentía que tenía que purificar. Eso ya no contaba ahí, y el demonio que estaba detrás mío acusándome ya no me podía señalar ante esas faltas, no me podía señalar, porque aquí viene la gracia del sacramento, de lo que realmente hace el sacramento al limpiarnos y al purificarnos. La gracia del perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. Cuando nos confesamos por pecados que realmente hemos tenido dolor de corazón, verdadero propósito de enmienda, y que hemos reparado, hemos cambiado, eso puede estar allá en esa historia. Yo sé que yo lo vi, yo sé que el Señor a mí me permitió ver esas escenas o vivirlas, pero yo, a pesar de verlas y vivirlas en la eternidad, ya no sentía culpa, ya no sentía pena, ya no sentía vergüenza, ya no sentía dolor, porque el Señor había actuado y había hecho su obra a través del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Entonces, he aquí la importancia de este maravilloso sacramento. Por eso yo lo he insistido muchas veces, la confesión, porque realmente el Señor sí actúa. Nuestro Señor Jesús es quien está. Yo se los dije que yo lo vi, lo viví cuando me confesé esa confesión, cuando ya me iban a llevar al quirófano, cuando me iban a llevar al quirófano. Bueno, creo que aún no he entrado en ese detalle, pero desde acá, desde ahí, desde la eternidad, pude entender y ver que realmente quien está en el sacramento de la confesión sí es nuestro Señor Jesús, quien recibe toda nuestra basura y nos limpia y nos libera y nos desata de todo eso, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el enemigo ya no tenía oportunidad de culparme y de acusarme frente a esos pecados, a esos momentos de mi vida de pecado, del bien que había dejado de hacer, que se había confesado con dolor, con arrepentimiento, se había reparado y se había cambiado. También vi que habían cosas que de pronto, siendo muy niña, de pronto no tenía la plena conciencia de pecado, pues yo les había descrito, les había explicado que habían cosas cuando todavía los niños
no tenían plena conciencia de pecado, que no es pecado y por tanto no se les va a tener en cuenta esto. Más la culpa y la responsabilidad de hacer de los adultos, porque muchas cosas los niños las hacen sin conciencia de pecado y más por imitación o por presión de los adultos. Entonces, todas estas cosas eran muy importantes, pero aquí en este veredicto, el saber que yo iba para ese purgatorio, que me iba a quedar tanto tiempo, que yo sí lo experimenté como un lugar, no solo como un estado, sino también como un lugar, pero tal vez pesaba más en mí el estado, la sensación del estado en el que estaba. Es difícil de explicar estas cosas, pero lo viví como las dos partes, como un estado y un lugar donde hay muchos niveles y donde uno se tiene que ir purificando, y a medida que va purificando, dependiendo de los pecados, va subiendo, pero el anhelo más grande de las almas es volver pronto a Dios, volver rápidamente a la presencia del Señor para gozar de eso, de su presencia, de su amor, de ese gozo, de esa plenitud en el cielo. Y ya después de recibir este veredicto viene la confrontación, una confrontación muy fuerte de la que voy a hablar en el siguiente video, y es la confrontación de cómo yo me quedaba, de cómo yo me sentía y cómo yo me quedaba en mi parte de perdón, sobre todo, y de la manifestación del amor y del perdón hacia mis seres queridos y las personas con las que tenía cuentas pendientes en el purgatorio. Eso pesa y duele muchísimo, y es algo tan especial que quiero compartírselo en el próximo video. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José, que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.